¿Qué tal, chiquillos, chiquillas? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de CNN Tiempo. ¿Cómo ha estado el calorcito? ¿Cómo se han comportado las precipitaciones? ¿Cómo anda la playita? Yo sé que hay algunos afortunados que tienen el placer de poder disfrutar, pero los que estamos trabajando estamos viviendo una jornada medianamente calurosita nuevamente en la zona central. Pero saben, ya que les mencioné la playita, hay varios temas que vale la pena de repente empezar a conversarlos y que nos pueden sorprender más de la cuenta. Y hoy día tenemos un invitado, él es académico del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es Matías Carvajal, se me enredó la lengua. Matías, gracias por estar con nosotros esta tarde para poder hablar sobre los meteotsunamis. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a usted. Matías, ¿qué es un meteotsunami? Yo he visto distintos comportamientos del océano, pero a la definición que tú nos vas a presentar hoy día, ¿a qué se refiere? Claro, lo que pasa es que en general, sobre todo los que vivimos acá en Chile o en zonas de subducción donde tenemos terremotos, asociamos al tiro la palabra tsunami a un efecto de un terremoto. Pero la verdad es que la palabra tsunami es un poquito más amplia y no tiene que ver directamente con la causa, con lo que genera este tipo de olas, sino tiene que ver con las características de esta onda. Y una definición rápida, quizás pasando la idea de un tsunami, que no tiene que ver con la altura de la ola, de la onda, tiene que ver con el periodo. Y básicamente un tsunami, cuando uno va a la playa, por ejemplo, aquí a la playa Viña del Mar, uno ve que si se para con las patitas en el agüita, uno ve que se inunda o llega una ola cada unos 10, 15 segundos. ¿Ya? Y eso quiere decir que el periodo de la ola que uno ve en la playa, la ola generada por viento, es de unos 10 segundos. En caso contrario, otro tipo de onda, que son las que nosotros también las conocemos, son las mareas, que son generadas principalmente por la luna y por el sol. Y si uno se parara en la playa y tuviera todo el tiempo del mundo, uno se va a dar cuenta que el agua, en el caso de las mareas, va a subir una vez, después va a bajar en 6 horas y después va a subir otra vez 6 horas. O sea, el periodo de que llega una marea, entre comillas, y la otra onda de marea son como 12 horas. ¿Ya? La que influencia por la luna. Los tsunamis son justamente, ¿ya? Pero las dos son ondas del agua, en este caso son dos ondas del mar. Una generada por el viento, que tiene un periodo corto de unos pocos segundos, unos 10 segundos, y la otra es generada por la luna principalmente y por el sol, y que tiene un periodo de 12 horas, ¿ya? Y eso se llama el periodo, y eso es súper importante cuando uno estudia todos los fenómenos que ocurren en el mar. Entonces los tsunamis son un tipo de onda que su periodo es de unos cuantos minutos, digamos 10, 15, 20, 30 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno está en la playa cuando hay un tsunami, uno va a ver que llega una ola y después de 30 minutos, 20 minutos va a llegar la otra ola. ¿Ya? Entonces los tsunamis es cualquier onda que tenga esa característica en cuanto a periodo. Pero hasta el momento no hemos dicho qué es lo que genera ese tsunami. Entonces, ahí es donde yo les decía al principio que uno está acostumbrado en Chile, ¿cierto? Que los tsunamis al tiro a un terremoto, porque los terremotos son capaces de deformar el fondo marino, levantar el agua, y esa escala espacial, o sea, ese tamaño de lo que levanta el terremoto, genera ondas u olas, entre comillas, no me gusta hacer mucho la palabra ola, pero ondas de periodo de varios minutos, de 30 minutos. Pero hay otros fenómenos también que también pueden perturbar el océano o cuerpos de agua y generar ese tipo de ondas, o sea, pueden generar tsunamis. Y uno de esos son en la atmósfera. Entonces, los meteotsunamis, en general los tsunamis, un resumen, los tsunamis se pueden generar, se generan por la perturbación de un gran volumen de agua. Y ese volumen de agua se puede perturbar por debajo del volumen de agua, por ejemplo, como los terremotos, por al medio, o sea, entre medio del volumen de agua, por ejemplo, una explosión de una bomba grande o un volcán o un deslizamiento de tierra que también puede perturbar el agua, y también el agua se puede perturbar desde arriba. Y en este caso, lo que puede perturbar el agua desde arriba es justamente la atmósfera. Y la atmósfera, ¿cómo lo hace? Cuando va pasando, por ejemplo, un frente de baja presión o de alta presión y hay cambios repentinos en la presión del aire, eso hace que el agua se levante y se hunda. Entonces, bajo ciertas condiciones, estas perturbaciones rápidas, fluctuaciones rápidas de cambios de presión del aire, generan estos meteotsunamis. Oye, y a diferencia de,
tengo el concepto, y corrígeme si estoy mal en lo que me estabas comentando, tengo el concepto dentro de las marejadas anormales, aquellas marejadas que tienen periodo de ola sobre 18 a 21 segundos, que a veces se generan en el hemisferio norte y que se proyectan generándonos a nosotros en el litoral central o la parte norte, mareas que están fuera de lo que estamos acostumbrados y que además generan entrada hacia el interior. Por ejemplo, pueden llegar hasta una cuadra al interior del mar, o digamos del borde costero. Pero ¿corresponde más o menos al mismo concepto? No corresponde al mismo concepto, pero es similar. ¿Por qué es similar? Porque lo que tú te estás refiriendo, imagino, son los temporales que ocurren en el hemisferio norte, y básicamente porque se demoran, bueno, ahí se generan las olas en el hemisferio norte que viajan a todas partes del Pacífico en este caso, y cuando llegan a Chile, al estar tan lejos, llegan con un periodo grande, como que tú dijiste, sobre 18 segundos, 20 segundos. O sea, es una ola que es un poquito más larga, que tiene un periodo un poquito más grande que la ola común que tú ves cuando vas a la playa todos los días. ¿Ya? Y generalmente la inundación hacia tierra depende en gran parte del periodo de esa onda. Entonces, ondas con periodo cortito no tienen mucha capacidad para entrar e inundar hacia adentro. Pero claro, ondas con periodo más largo, digamos de 20 segundos, de 2 minutos o de 30 minutos, en particular como los tsunamis, tienen mucha capacidad, porque tienes que imaginarte que la inundación es como que alguien por debajo levante el agua, el océano lo levante. Entonces, si yo lo levanto 10 segundos, lo levanto 10 segundos y lo dejo caer, el agua tiene 10 segundos para entrar, básicamente. Pero si yo el agua la mantengo levantada 20 minutos, imagínate, yo levanto todo el agua, 20 minutos, la levanto 2 metros, va a rebalsar, tiene 20 minutos para entrar. Entonces, básicamente la inundación en tierra tiene que ver principalmente con el periodo, pero también con la altura del agua. Oye, y nosotros acá en nuestro litoral ¿no hemos encontrado algún tipo de este fenómeno que se haya podido identificar? Sí, de hecho, la verdad que existen pocos estudios, y el estudio que al menos yo conozco, o sea, lo poco que hay, está referido a un evento que ocurrió en agosto, el 8 de agosto del 2015, que fueron unas marejadas que dejaron la embarrada en toda la costa central de Chile. No sé, quizás muchos se van a acordar ahí la avenida Perú, en verdad, hubo creo que alrededor de 8 muertos, con unas marejadas que fueron muy destructivas. Y esas marejadas, ¿por qué fueron destructivas? Fueron porque una cosa es la ola de viento, y en esa ecuación las olas eran grandes en altura, pero esa ola no se propagaron sobre un nivel, llamémoslo típico, un nivel del mar típico. Se propagaron sobre un nivel aumentado. ¿Y por qué se propagaron sobre un nivel aumentado? Porque esas olas grandes coincidieron justamente cuando la marea, que no tiene nada que ver con el viento, estaba muy arriba, teníamos marea alta, y más encima había otro fenómeno que no lo explicaba acá, que se llama marea meteorológica, o el storm surge, que se conoce en inglés, que básicamente es como el de los huracanes, que cuando tenemos la presión, la marea ciclónica, presión atmosférica. Claro, así se le dice cuando uno lo busca, pero en realidad el concepto que estamos usando es marea meteorológica, que es un tipo de marea, un tipo de onda en realidad que responde a los cambios de presión. Entonces, cuando tenemos presión muy baja, es como que tengamos una aspiradora que esté chupando por arriba del mar, y eso hace que se levante, ¿ya? Entonces, cuando se nos junta una marea alta generada por la luna y el sol, que están en su mundo aparte, claro, pero juntos se combina con una marea meteorológica que es generada por cambios de presión o presiones muy bajas, y a eso le metemos olas grandes, y más encima le metemos medio tsunami, eso es justamente, ahí están los ingredientes para dejar la embarrada. Y eso justamente fue lo que ocurrió el año 2015, y ahí fue tan grande en realidad la destrucción y la embarrada que quedó, que nos dedicamos a estudiarlo y pudimos identificar, usando instrumentos, o sea, registros medidos por instrumentos, pudimos identificar que no solo habían olas grandes, no solo la marea está alta, no solo había una marea meteorológica como el storm surge alto, sino también había meteotsunamis. Y esos son los primeros meteotsunamis que hemos identificado en Chile. No significa que sean los únicos y que fueron los primeros, pero son los que se han identificado al menos siguiendo el método científico.
¡Ay, qué simpático! Entonces significa, y probablemente, corrígeme, este año tuvimos en julio, tuvimos un par de semanas en julio donde llovió mucho y me acuerdo que cerca de Quintero, si mal lo recuerdo, tuvimos un velero encallado, tuvimos una barcaza, unos pequeños barcos que se hundieron en el puerto de Valparaíso, creo que eran uno de estos para paseo, de estas embarcaciones de paseo. Y me da la sensación, comparando lo que tú me estás diciendo del caso del 2015, que tuvimos vientos de 150 kilómetros por hora, si mal lo recuerdo, en San Antonio, y en esta ocasión tuvimos 190. No sé si fue en el Faro Panul o por ahí cerca también entre Valparaíso. Y podría entonces, con una baja presión tan al norte, encontrarnos con esta posibilidad de meteo tsunamis. ¿Cierto? Algo así. Corrígeme si estoy tan equivocado. Sí, perfectamente. Yo me acuerdo, probablemente ese evento... no fue el responsable de los daños que vimos, no fue únicamente las olas grandes, claro, ¿cierto?, que reventaban. Probablemente, la verdad no me acuerdo, pero la marea astronómica estaba alta, o sea, la marea generada por la Luna, y probablemente hubo algo de storm surge o de marea meteorológica, y probablemente, o quizá hubo meteotsunami. Para eso hay que estudiarlo, y la verdad no lo hemos hecho, al menos desde mi grupo, pero probablemente lo hubo, sí. Cuando queda la embarrada en Chile en cuanto a marejada, yo creo que es importante que no le podemos echar solo la culpa que la ola era grande. La ola estaba propagándose por un nivel aumentado. Y ese nivel puede ser aumentado por distintos procesos, incluyendo la Luna, incluyendo la atmósfera y otros más. Oye, qué interesante, de verdad que interesante. Oye, ¿y esta ola o este meteo tsunami? Por lo menos en el caso que me estás hablando del 8 de agosto del 2015, ¿cuánto fue la magnitud de la ola que se pudo? Porque me imagino que le sacaron el ruido a esta ola para poder determinar cuál puede haber sido la altura máxima. ¿Lo pudieron calcular? Sí, pues muy buena pregunta. Bueno, uno puede descomponer el nivel del mar, ¿cierto? Uno puede de alguna forma extraer la ola, extraer la marea, extraer la marea meteorológica, entre paréntesis storm surge, y extraer el meteo tsunami, ¿cierto? Entonces puede ver qué tan grande fue cada uno de estos componentes y cuánto cada uno contribuyó al daño, ¿cierto? Al daño total. Y el 2015, lo que sí recuerdo que la marea estaba en su momento más alto, y ahí la marea, bueno, sabemos que todos los días sube y baja 2 veces, pero bueno, justamente las olas grandes, dio la marea en su momento más alto, que es como 1 metro sobre un nivel del medio. Sobre ese metro de la marea astronómica, la marea meteorológica, que es generada por la presión, fue como medio metro más, o sea, 1,5 metros más para arriba, y el meteo tsunami fue otro medio metro más, o sea, 2 metros más arriba. Y las olas, yo me acuerdo que la ola de viento, la más grande medida, fue medida por el servicio, por el CHOA, frente a Valparaíso, y fue alrededor de 7 a 8 metros, no recuerdo exactamente. Entonces, tenía una ola de 7 metros propagándose por 2 metros más arriba de lo normal. Y eso fue lo que dejó la embarrada. Esa es la verdad. Oye, qué interesante. Y para variar, se nos acabó el tiempo, me acaban de avisar, así que Matías, te dejo la invitación para que sigamos hablando en otra oportunidad, porque de verdad hay mucho tema para poder conversar, porque estos temas de verdad científicos son tremendamente apasionantes, así que una vez más te doy las gracias, Matías, por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Que estén bien.